Bienvenidos a las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera. Bueno, mi querida, entonces empecemos por lo siguiente. Llevamos años conociendo la palabra NOC, National Occupation Code, traduce a eso. National Occupation Classification. Classification, entonces no es código, sino clasificación, National Occupation Classification. Y no lo cambiaron literalmente ¿hace cuánto? El último cambio, o sea, se revisa cada 10 años, pero Ok. con los NOC, o sea, con el título de NOC llevábamos 40 tal vez. Ok, wow, ya bastante tiempo. Sí. Lo que pasa es que se hacían revisiones periódicas para ajustar ciertos cargos. Listo, perfecto. Y la mayoría de estudiantes con los que he tenido la posibilidad de conversar siempre decían, no, es que tengo que estudiar y después encontrar un NOC, una clasificación NOC 0A o B. ¿Eso qué significa o qué significaba? A ver, tenemos que empezar a partir esto aquí en varias partes, Ricardo. Ok, Lo primero es que absolutamente todos los trabajos que existen tienen una codificación. Todos. sí, Desde el más básico hasta el más alto. ok, Vale. Eso nos pone en ciertas categorías migratorias, dependiendo del nivel que tengamos. ok, Nos permite aplicar a ciertas categorías. O sea, todos los programas migratorios se ven afectados por la clasificación laboral. Esa clasificación laboral se hace con propósitos estadísticos realmente. ok, Pero entonces el gobierno lo que dice es, miremos a ver cómo se están moviendo las cosas, cuánta gente necesito, cuál es el perfil de la gente en términos de lo que tiene que haber estudiado, de los años de experiencia que necesita, de ciertos requisitos de licencias o de, no sé, educación, para que puedan manejar ese trabajo. Y entonces mira que aquí estoy usando la palabra trabajo, trabajo, no sí, esos correcto. estudios. ¿Vale? Exacto, exacto, que es lo que me está pareciendo interesante todo este rollo. Ok, va, Sí. Entonces, empecemos a partir de esto. El NOC era el National Occupation Classification. correcto. Clasificación Nacional de Ocupaciones. Ok, Vale. Y ahora nos mandan al TIER. El TIER, que es TEER, ¿qué significa? significa Training, que es entrenamiento, Sí, educación, experiencia y responsabilidad. Training, Fíjate, Education, Experience, Responsibility. sí. Ok, Fíjate que en perfecto. ninguna parte Interesante. hasta ahí nos dicen studies En o ninguno. diploma. No, Nada. nada, Por ahí me cero. aparece la educación. Ok, ¿Listo? ¿Cómo se maneja este tier o el NOC? Porque funcionaban igual los dos. O sea, lo único que cambió fue la sigla, o sea, como el concepto de qué es lo que estoy midiendo, pero no la funcionalidad. ¿Listo? ok, Entonces, ¿cómo se medía esto? Nos decían, ok, lo que tenemos que mirar para saber en cuál grupo pertenecemos es la descripción y las funciones. Y o eso sea, hay sigue dos palabras exactamente importantes, igual. descripción y funciones. Ok, Sí. Cuando tú entras al Job Bank, tú encuentras, o sea, tú pones, miras cómo arranca uno tratando de identificar cuál es su NOC. Tú entras y pones asistente administrativo, administrative assistant, ok, ¿cierto? Y sí, entonces él te va a botar un código, cualquiera que sea, y un grupo. O sea, ok, te abre una franja que te dice, este es el administrative assistant. Entonces dice, description. Entonces, los asistentes administrativos trabajan en empresas manufactureras, comerciales, oficinas legales, médicas, jurídicas, no sé qué, todo. y lo que hacen es contestan el teléfono, redireccionan los correos, archivan documentos, preparan presupuestos. Entonces ya tenemos dónde trabajan, que es la Sí, descripción, y qué es lo que hacen. Fíjate ok. que yo puse ahí asistente administrativo, yo no puse administrador de empresas. Correcto, o sea, no lo pusiste como con énfasis, lo dejaste muy general. Ok, No, porque es que lo que puse es mi cargo, no ok, mis estudios. Porque es que un asistente administrativo puede ser una persona que estudió administración de empresas, puede ser un ingeniero industrial, puede ser un cocinero que sí, aprendió a manejar el restaurante y ahora está trabajando en una oficina cualquiera. Pero fíjate que yo no puse administrador de empresas, yo no puse ingeniero industrial, sino que puse un cargo.
¿Listo? Y para que esto lo podamos, o sea, a mí me encanta salirme de mí y sentarme en el escritorio de otro para poder ver las cosas como más claras, porque cuando uno está tratando de analizarse uno mismo, como que es más confuso. Claro, Entonces, si tú fueras a buscar el código NOC de Mr. Zuckerberg, el dueño de Facebook, no ¿qué le tiene. pondrías? ¿Qué le pondrías al código? Pucha, bueno, software developer. Y si es que tiene, pues que el hombre ni siquiera tiene título. El hombre no tiene título. El hombre no tiene un título académico porque el tipo se retiró del college o de la universidad. Y fue un dropout. Ajá, Correcto. él es un college dropout. Ok. ¿Pero qué hace el hombre? CEO. Dirige una compañía gigantesca. Siéntate y piensa, ¿qué hace Mark Zuckerberg en un día? El tipo se levanta a las 6:30 de la mañana y ¿qué hace? Manejar equipos, manejar un equipo gigantesco de personas. No, no gigantesco, pero manejar un grupo directo de personas claves. ¿Qué tipo de personas maneja Zuckerberg? Directores. Directores. ¿Y a quién maneja un director? No, y ya. O sea, A ahí un nos montón vamos. de gerentes, ¿cierto? Entonces Exactamente, tú nos ves una vamos a ir como estructura una pirámide, gigantesca. correcto. Sí, 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 sí. Entonces tú a Zuckerberg inmediatamente lo vas a ver en un código 00. Porque es que Ok, los NOC y los tiers tienen exactamente lo mismo. Posiciones gerenciales, posiciones profesionales, las posiciones que son de supervisión o sí, ocupaciones especializadas y los no calificados. ¿Listo? ok, Fíjate que el NOC venía de ser 0A, B, C o D. 5. correcto. 0A, B, C o D. Y ahora tenemos Tier 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, es Ok. la misma historia. O sea Digamos que que ellos, esa parte no ha cambiado. esa parte no ha cambiado. Eso cambió Ok, todo, casi todo lineal. O sea, si listo. tú eras un desarrollador de software, que tú dijiste ahora que Zuckerberg era desarrollador de software, eso Sí, era lo que él estaba estudiando, pero eso no fue lo que él hizo. Pero supongamos que vamos a hablar ahora de Miguel Pérez, que es desarrollador de software. ok, El NOC era 2171. ok. ¿Listo? ¿A dónde pasó en el tier? Los desarrolladores de software se partieron en tres. ¿Por qué? Porque es que teníamos los desarrolladores de software que quedaron como 21711, Sí, quedaron los desarrolladores de, no sé, seguramente, los 2171 tenían los desarrolladores de software, tenían los IT consultants, ok. Que es que muy son los que, diferente. exacto, entonces los consultants ahora quedaron con 21712. O sea, el que hace el desarrollo de software como tal quedó con 11, el Sí, consultant quedó con el 12, pero quedaron exactamente el mismo código. O sea, lo que hicieron fue abrirlos. ¿Por qué? Porque un desarrollador de software es muy distinto a un consultor de IT, pero sus sí. funciones son básicamente los mismos. Entonces, o sea, vienen de la misma rama. Entonces, lo que hicieron fue como ponerlo más específico. Por eso pasaron de 4 dígitos a 5, para poder coger y separar los panaderos y los pasteleros. Porque es que Ok, el panadero hace pan y el pastelero hace tortas y postres. correcto. Entonces, aunque es muy parecido, pues tienen ahí como sus cositas chiquitas. Entonces ya no es Claro. 633, sino que es 6331, 6332. Como para Bueno, poder pues, decir, esto es lo que hace el panadero, esto es lo que hace el pastelero. y el gobierno de Canadá, ¿por qué toma esa decisión? ¿Tú sabes la respuesta? Porque como te digo, esto está hecho con razones estadísticas. Ok, Necesitamos saber qué tanta gente está en Canadá y qué soporte necesita en determinados trabajos. ok, Entonces, si a ok, ti te ok. dicen el NOC 6333 está en alta demanda, tú no sabes si son panaderos o pasteleros. Entonces, ¿a quién le vamos a dar soporte? El día que una compañía pida un LMIA, va a decir, no, sí, pero es que los pasteleros están en altísima demanda y resulta que pasteleros tenemos 1 millón y lo que no tenemos son panaderos. Son panaderos, entonces ya te voy entendiendo este rollo, o sea, es como una Exacto. parte Eso se específica. hace con fines estadísticos, con fines de poder. Acuérdate que el gobierno lo que hace también es dar partidas de soporte para desarrollo de programas, o sea, a los colleges. Da partidas de soporte a las instituciones no gubernamentales para que hagan entrenamiento en ciertas cosas. Entonces, les dan para los newcomers a que les den entrenamiento como forklift drivers o para que se los den como, qué sé yo. Entonces, de que esa clasificación sea lo más certera posible, dependen todas esas inversiones del gobierno. Para eso es que se hace. O sea, eso no es con propósitos migratorios, lo que pasa es que afecta a los programas migratorios, porque entonces el gobierno viene y dice, ok, ¿qué tenemos a quién tenemos en Canadá? ¿Qué es lo que necesitamos? Sí, ¿Y qué es lo que esperamos de estas personas? Pero fíjate que en ningún momento nadie ha dicho,
Si usted quiere trabajar como asistente administrativo, es obligatorio que tenga un título de asistente administrativo o un título de administración de empresas. Correcto. Ok. Ahora, si a ti te dicen, si usted va a trabajar en Canadá como ingeniero mecánico, tiene que tener la licencia. ¿Cuál es la diferencia, Ricardo? Que para tener esa licencia tienes que estudiar para poder presentar los exámenes y sacar la licencia, ¿no? No, estás equivocado. Entonces, El ingeniero es el que firma, es el que se hace responsable. ok, Ahora, cuando un chico nace en Canadá, estudia elemental, secundaria, preparatoria y carrera en Canadá, tiene que sacar la misma licencia que saca el que viene de afuera. correcto, ¿Por qué? Porque es que los ingenieros tienen un grado de responsabilidad muy alto. O claro, sea, si yo estoy haciendo el diseño de un panel electrónico de un avión, yo tengo la responsabilidad de todo el que se monte en ese avión, ¿cierto? total, Entonces, pues no puedo ser un recién graduado. Tengo que tener un montón de años de experiencia. claro, 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 Entonces, ¿qué es claro. lo que dice el gobierno? Usted empieza a firmar y se hace responsable de esa vaina el día que usted tenga, eso no lo dice el gobierno, lo dice el cuerpo regulador, que es la Asociación de Ingenieros, el día que usted tenga 9.000 horas o 5.000 o las que te pidan por cada profesión. Para los Sí, ingenieros creo que son 9.000. Cuando usted tenga 9.000 horas de experiencia laboral. Mientras tanto, o sea, tú naciste en Canadá, creciste, te graduaste en Canadá, estás trabajando en una compañía de ingeniería, en Boeing o en cualquiera que sea, y estás diseñando los paneles. ¿Qué estás haciendo? trabaja, Estás o sea, trabajando como technician, como technician ya, sí, 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 porque tú haces el diseño y se lo entregas al ingeniero. que sea el que lo prueba al final y Y ese el que tiene que ingeniero firmar, mira, revisa, pasa ok, por manos de otro ingeniero, que es el ingeniero de test, y ese vuelve y lo revisa, y vuelven y lo prueban. Y finalmente llega el duro, el mero mero, y firma el plano. Y ese que firma el plano, el día que algo pase, es al que le va a caer la demanda encima. ok, ¿Listo? ya, Pues esa es la sí, diferencia. Mira que tenemos dos ingenieros y tenemos trabajando en el mismo panel, sí, pero hay uno que tiene más responsabilidad que el otro. Entonces, tú en Canadá no eres ingeniero mecánico. La pregunta es, ¿qué estás haciendo? A ver si es un código que es de ingeniería, que sería un 2.1, o de técnico, que sería un 2.2. Y eso es lo que te pasa ok, del tier del uno al otro, pero los dos son calificados. Entonces, el vale, problema no es que hayamos cambiado de NOC a tier. El problema es que no entendemos cómo funciona esto. Entonces, ahora que hay que hacer el cambio en los perfiles en el Express Entry, que hay que hacer el cambio en los programas de nominación provincial, que hay que cambiar todo lo que estábamos haciendo. Lo importante es que no se preocupen por el cambio, sino que se preocupen por identificar muy bien el tier. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Entran a la página del gobierno, al Job sí. Bank, ponen el nombre del cargo. Entonces, vamos a poner, ¿cuál quieres? Mechanical technologist, Vale, Mechanical Technologist. va, Entremos y miremos la descripción. Y después miremos las funciones y decimos, de todas esas funciones, ¿cuántas hago yo? Y entonces ahí tenemos que entrar a mirar, ¿yo soy un Mechanical Technologist o soy un Auto Body Mechanic? Porque el Mechanical Technologist es el que está sentado en un escritorio, está haciendo planos en AutoCAD, está haciendo los sí, diseñitos y pasándoselos a un ingeniero, y el Auto Body Mechanic es el que está trabajando arreglando un carro. Y si yo lo que estoy haciendo es trabajando en Ford o en cualquiera de las fábricas que hay aquí de carros, y estoy en la línea de producción y estoy haciendo un trabajo que es repetitivo manual, lo que soy es un laborer. Pero si lo que estoy es supervisando a esta gente, entonces yo soy un supervisor. Y todos nos graduamos de Mohawk College de Mechanical Technician. y entonces ven, te pregunto, uno como recién llegado al país, ¿cómo hace para poder asegurarse 100% que uno está haciendo el NOC o el tier que uno necesita o que probablemente lo va a llevar a uno a una posible residencia permanente? Vale. Para que nos dé puntos para residencia permanente en el Express Entry,
para que sea considerada experiencia laboral válida para el Canadian Experience Class, tiene que ser un código calificado, que van a seguir siendo el Tier 1, 2 y 3. O sea, los 3 primeros, tal como era el NOC 0 A o B. Exactamente los mismos. Va. Exactamente los mismos. Pero entonces vuelve y juega. No es que a mí me dijeron que yo soy el coordinador de mercado. Mira, uno de los grupos en los que más conflicto hay es con los que trabajan en los bancos, que me dicen yo soy financial manager. Sí. ¿Qué es un financial manager? El financial manager es el que maneja las finanzas de la compañía. Correcto. Es un código 0. Ese personaje tiene la responsabilidad de que haya plata para todo lo que se necesita. Es el último que echan. Exacto. Con Pero el de el financial recursos. manager de los bancos, aquí, los recién llegados, los que tienen un PGWP, lo que están haciendo es trabajando en análisis financiero. Pero se llaman financial manager. Imagínate Scotiabank. El día que a ti te nombren financial manager de Scotiabank, pues tú te estás ganando $300,000 al año y a ti te están reportando 300 gerentes. Un montón de personas. Exacto. Pero si tú estás trabajando en Scotiabank como financial manager y tú lo que estás haciendo es análisis financiero del departamento de, no sé, de wealth management, así pasan por tus manos los trillones de Arlequín. Por encima tuyo hay una jerarquía grandísima, altísima. Claro. Entonces, entra y mira, cuando tú pones financial manager en el job bank, esa descripción del cargo, porque debe decir que supervisa una serie de gerentes, ¿vale? Claro. Y entonces mira las funciones y tú dices, no, me parece que estos no. Entonces, ahí en el job bank, abajito dice Related Occupations. Si tú tienes, o sea, el Financial Manager 0111, Sí. tú sabes que ese es el código más alto. El que te sigue es un código 11. Entonces, mira el código 11, busca qué hay en finanzas y lee esas funciones. Entonces, revísate el 1111. A ver qué pasó. A ver si esas funciones son más parejas con lo que tú haces. Sí. Y empiezas a ajustarlo, no por tu título, sino por tus funciones. Exactamente. Y volvemos a lo mismo. Son la 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3, 4, 5. Las calificadas siguen siendo 1, 2 y 3. Casi todas se movieron de manera horizontal. Sí. Hubo un movimiento de 17. Subieron 11 de 14. Subieron 11, bajaron 3. ¿Quiénes perdieron en toda esta jugada? Los personal trainers, por ejemplo. Ya no Ellos eran sirve. calificados, ya no son calificados. ¿Quiénes ganaron? Ganaron los truck drivers, ganaron los payroll, ¿cómo se llaman? Las personas que manejaban payroll, que esos no eran calificados, ahora ya son calificados. Ok. Entonces, unos ganan, otros pierden, pero casi todos se movieron lineales. Pensemos, o sea, consideremos que hay cerca de 80,000 títulos, que hay un poco más de 500 ocupaciones y solamente hubo 14 títulos que se movieron y solamente 3 bajaron. O sea, no hay gran diferencia, como te digo. Se le ajustó un número más al final, claro, para poderlo hacer más específico. Pero Ok. dentro del mismo grupo en el que estaban, o sea, los movimientos cruzados fueron 2 nomás. Todo lo demás estuvo dentro de su misma rama. Los ingenieros quedaron con ingeniería, o sea, no hubo cosas catastróficas. Pero Ok. la identificación es la que es crítica. Y esa identificación depende de que yo entienda que yo tengo que hacer, o sea, mi cargo tiene que cumplir con la descripción y yo tengo que desarrollar o tengo que hacer a substantial number of the duties. Y ahí no dice ni el 50% ni el 50 más Ay, Dios 1. santo, ahí No. está pintado el bello y hermoso gobierno de Canadá usando sus palabras mágicas. Entonces es substantial number of duties y no entendemos al día de hoy qué significa por substantial. No, sí entendemos, porque es que Ok. ahí es donde entra a jugar el sentido común, Ricardo, Que no que es está el menos común. común de los sentidos. Yo Ahí estoy de está. acuerdo contigo. Va. Pero lo que pasa es que, acuérdate que no hay un código NOC para cada ocupación, se arma por Correcto. grupos. Entonces, Exacto. cuando tenemos un grupo, no podemos pensar que los jardineros, por ejemplo, tenemos un landscape gardener, tenemos los horticulturists, tenemos los, ¿cómo se llaman? Los que hacen el trimming. Todos están dentro del mismo NOC, Ok. pero tienen unas ocupaciones, unas funciones un poquito distintas, porque es que el landscape gardener lo que hace es que va, siembra, fertiliza, se encarga de que las matas tengan un sentido estético, ¿cierto? Tenemos Sí. el landscaper, que está dentro del mismo código,
que ese es el que hace toda la planeación visual de estos jardines y hace también la parte de cemento para construir las plataformas en las que se van a sembrar y pone la cosa del driveway, pues o sea, el cemento, lo que le quieran poner. Ese es el landscape. Pero todos están. Entonces, cuando tú entras al NOC, tú ves que aparecen 40 funciones, pero te dice, los landscapers hacen estas 3, los gardeners hacen estas 2, los no sé quién. Entonces, es substantial number no de las 40, sino de lo que me corresponde. Exactamente. Así Bueno, funciona. Lo que ya pasa te es que el empiezo a NOC, copiar hubo la alguien que línea. me dijo un día, identificar un código NOC no es una ciencia, es un arte. Y hay una diferencia muy grande entre los dos, porque es que la ciencia es precisa. El Correcto. arte implica que tú tengas un entendimiento de lo que está pasando. Los que no entendemos de arte no sabemos si el cuadro de Picasso es bonito o feo, es un Sí, cuadro. no. Pucha, Vale. y Y ese es el malísimo para problema abrir. con el NOC, que es un arte. Y ese arte hay que entenderlo desde esas dos perspectivas. No es tu educación, no es tu cargo, es la descripción y las funciones. La descripción de las Las cosas. funciones. Bueno, entonces, entendiendo descripción y funciones, la pregunta del $1.000.000 mía es la siguiente. Tenemos un sistema en el cual invitamos a las personas de todas partes del mundo a elegir Canadá como un destino de estudios. Incentivamos a las personas a tomar programas de educación que van acordes con las necesidades puntuales del mercado laboral canadiense, con el propósito de que puedan salir y contribuir a este mercado laboral de una manera efectiva, conociendo cómo son las prácticas canadienses al haber estudiado un programa de educación superior, llámese un postgraduate certificate, un diploma o un advanced diploma, 2 años o de 3 años. Todo este rollo, ¿cómo lo conecto yo con los tiers? Es que no lo tienes que conectar con los tiers, Ricardo. Porque Ok. yo creo que lo primero que tenemos que reconocer en este momento con los cambios que hay es que un año de trabajo calificado en Canadá no da residencia permanente. Entonces, si un año de trabajo calificado en Canadá Repíteme eso. Un año de trabajo calificado en Canadá no da residencia permanente. no da residencia permanente. Ok, Entonces, en ese orden de ideas, si mi trabajo es calificado o no es calificado, igual no importa. ok. Yo lo que tengo que ver es el trabajo que yo desempeño, cómo lo encajo dentro de un programa que me lleve a la residencia. Y Sería el esto tier puede 1, ser, o 2 sea, y 3. ¿cómo? Un tier 1, 2 y 3. A No, partir pueden ser de... también 4 o 5, Ricardo, porque es que si yo estoy, por ejemplo, en Ontario, Sí. ¿cómo se llaman? Los construction laborers no Ok, son calificados, son Tier 5. Pero Ontario tiene un programa de nominación provincial para ese código específico. ok. Entonces, yo no tengo que preocuparme, o sea, yo entiendo que sea importante trabajar en un código calificado para sumar puntos para el Correcto. Canadian Experience Class. Pero es que si yo de entrada sé que trabajando en un código calificado 0 AOE, que no, hasta el día de hoy no me da más puntos que sea 0 AOE, más bien 1, 2 o 3. Listo. Me da el mismo puntaje hasta el día de hoy. Entonces, si yo sé eso, pero sé que sumando los puntos me va a dar 450, es preferible que yo me vaya y trabaje como construction laborer, si estoy en Ontario, 7611, porque me sale más fácil la nominación provincial por ese código que trabajando como estimator, construction estimator, que es un calificado. Porque con el calificado me voy a quedar en 450 y con la nominación provincial tengo 600 puntos si me da el puntaje y si la compañía me da el soporte. Pasas de Entonces, una. exacto. Entonces, tenemos que empezar a desmontar todo esto que sabemos y aprender a entender los programas dentro de lo que existe hoy en día y lo que Sí. se viene. Cada vez las nominaciones provinciales van a tomar una relevancia más grande en los sistemas migratorios. Se están abriendo posibilidades para trabajos no calificados. Entonces, es entender qué es lo que yo hago, porque igual nada me gano yo diciéndonos que yo estoy trabajando como carpintero en Ontario. Claro. Resulta que los carpinteros en Ontario, la última selección fue de 26 puntos, creo, pero para los laborers fue de 18. Wow. Ok. Entonces, tengo que entrar a mirar eso, cómo se están moviendo, dónde están mis puntajes. Además, ¿qué tal que yo diga que estoy trabajando como laborer en Ontario, o más bien como carpintero, y el día que me entreguen mi carta, cuando ya me inviten a aplicar, porque llegué a los 26 puntos, a lo que sea, me inviten a aplicar, mando yo la carta y resulta que no era un carpintero, era un laborer.
Entonces mi nominación queda muerta inmediatamente. Exacto. Pero como te digo, hubiera tenido la posibilidad de recibir esa invitación si hubiera seleccionado bien mi código NOC o mi código TIR. Pucha, esa es la parte que estoy viendo súper confusa acá, si te soy sincero. Es lo que dices, es un arte, o sea, esta vaina no está 100%, pues, que uno diga, esto es lo que yo estoy haciendo, esto es lo que me va a servir y eso es lo que voy a mandar. O sea, corre uno el riesgo de que le digan, maestro, lo mandó mal y por ende, pues, no le sirve nada. Claro, lo que pasa es que el día que tú mandas mal, o sea, seleccionas mal tu código, Sí, no corresponde, te la tienen que negar. Porque es que si a ti te dan puntos por una categoría específica, supongamos, tú pones que tú eres un HR Coordinator. sí, El HR, en el día de hoy, código NOC. No te voy a hablar de tier. Código no, NOC. oigo loco, sí, va, Código NOC. El HR Coordinator es un código B, pero el Payroll Coordinator es un código C. Entonces, tú pones HR Coordinator, mandas tu aplicación, recibe invitación a aplicar. Mañana, pasado mañana debe haber una, que ya tienes tu perfil montado. Hay sí, invitación a aplicar. Cuando a ti, la compañía te entregue la carta de referencia laboral dice que tú manejas el payroll de la oficina, que haces todas las deducciones, pagas los salarios, chararín, chararán. Cuando el oficial vea, dice, esto no correspondía a un código B, corresponde a un código C. O sea que pierde los 40 puntos por haber trabajado en Canadá, más todo lo que se pierde por Skills Transferability. Conclusión, el perfil que estaba en 4.95, supongamos, al quitarle todo eso queda en 4.40, aplicación negada. ¿Vale? ok, Entonces, de ahí la necesidad va a pasar exactamente igual con los tiers, Ricardo. Si tú no los seleccionas bien, tú puedes perder esos puntos. No podemos entrar a ajustar. Es que la compañía me va a ayudar a ajustar mi carta para que sea no, calificada. Porque es que el día de mañana auditan y tienes un problema. Entonces, identifiquemos los códigos NOC y miremos los códigos, los tiers más bien. Y seleccionémoslos bien seleccionados y entremos a buscar dentro de lo que yo estoy haciendo qué programa se me ajusta. Es que igual, con lo que estamos viendo hoy en día, Ricardo, de puntos de 4.94, necesitamos una oferta de trabajo por parte de la compañía, no solo haber trabajado un año. Entonces, nada me gano con tratar de cuadrar por un lado, dejar en el Express Entry un perfil subido que se vence porque no recibí invitación a aplicar, diciendo claro, que yo era un HR Coordinator. Y dentro de un año, cuando se venza mi perfil, cuando lo tenga que volver a subir, diciendo que era un payroll coordinator, que ahora sí me alcanza, porque es que entonces inmigración me va a decir finalmente qué es. Acordémonos que cuando inmigración las cosas no le empatan, ellos empiezan a pedir explicación. y se vuelven Entonces, peores. antes de salir corriendo a hacer cualquier cosa, identifiquémoslos bien. Y te repito, es un arte, pero el arte parte de allí, de entender cómo funciona. Entonces, no Sí, se preocupen por lo que estudiar. Todos los estudios, todos los estudios son válidos. No exacto. hay uno que sea calificado y el otro no calificado. Los estudios ni siquiera se califican. Lo Correcto, que que es tienen, súper importante que lo menciones, porque muchas personas dicen, no, es que tengo que hacer algo que sea calificado. Eso yo lo todos los oigo estudios son muchísimas veces. calificados. El programa es un estudio calificado. No, o sea, todo, absolutamente todos son estudios calificados. Sí, todos los estudios son calificados. Pues eso no es. La cuestión es, yo estudio, ¿qué quieres estudiar, Ricardo? ¿Quieres estudiar medicina? Fantástico, estudiemos medicina. Claro, A mí me van a dar los puntos por haber estudiado medicina, que va a ser el equivalente a una maestría. Y sí, como lo estudié en Canadá, si eso se pudiera, me van a dar 30 puntos por haber estudiado en Canadá, que es el máximo. Y yo me gradúo y no he sacado la licencia, no estoy trabajando en eso y definitivamente no me gustó medicina, entonces yo lo que hice fue irme a vender equipos médicos. ¿Cuál es mi código? Es ventas técnicas. sales, technical sales, ya. Exactamente. Y me van a dar los puntos por trabajar en ese código. Y ese código es un Tier 3. O sea, Claro, sigue siendo calificado. Olvidémonos de lo que estudié, porque eso me lo dan por un lado. Ellos no me están diciendo, si usted estudia esto y lo combino con esto, entonces le voy a dar esto. No, ellos me están diciendo, yo le voy a sí, dar por esto y le voy a dar por esto. Entonces, separemos las dos cosas. Yo vengo y estudio kinesiología en Canadá. Y listo. el día que me gradúo, si trabajo como personal trainer, me toca buscar una nominación provincial.
porque es un código no calificado, es un Tier 4. Claro. Juepucha, Clau, es algo bastante complejo. O sea, es fácil, pero también complejo a la misma vez. Sí, es complejo porque es que nos hemos centrado en información incompleta. Entonces, Sí, para uno poder manejar las cosas tiene que entender de dónde viene. claro. Por ahí dicen, no es el pescado, sino que enseña a pescar. Y yo creo que este es el Correcto. momento preciso donde todos tenemos que entrar a aprender a Sí, manejar un tier, no a decir cuál es mi tier. Porque es que, al igual que con el resumen, Ricardo, cuando te cambian la pregunta, ya no te sirve la respuesta que tenías preparada. correcto. Es totalmente, totalmente diferente. Es sencillamente, entremos, pongamos lo que asumimos que es lo que hacemos, escoge el que quieras, personal trainer, leo las funciones, leo de la descripción, leo las funciones. No, yo trabajaba con ancianos y lo que hacía no era esto, sino que lo que hacía, o sea, no era enseñarle a hacer ejercicio para que bajara de peso, sino era recuperación muscular. Entonces, vamos a ver, ¿será que de pronto lo que soy es un Se asistente puede de clasificar. fisioterapia? Entonces, miremos a Claro. ver si te parece más a lo de asistente de fisioterapia. No, tampoco porque yo lo ayudaba a mover en la cama, a bañarse. Busquemos un personal support worker, entonces miro el personal support worker. Ah, sí, esto sí es. No es calificado, pero entonces vamos a buscar qué hay por el lado de nominación provincial, qué hay por el lado de programas pilotos y lo cuadramos de esa forma. Y ahí sí cuadra. Pucha, bueno, interesante todo este rollo de los tiers. Y ya para ir finalizando, ¿me recuerdas cuándo es que se vuelven ya, cuándo es que pasamos de NOC a tier? Pasado mañana, el Pasa 16. mañana, ya el Sí. 16. Y ya el 16 tenemos que entrar todos, todo va a ser caótico porque yo me imagino cómo va a estar el portal del gobierno. Los que tienen perfiles en el Express Claro. Entry que no han recibido invitación a aplicar, o sea, los que están apenas en el pool, tienen que Sí. entrar a modificar los códigos. Porque Pero para bueno, la próxima tienen ronda de acceso selección, completo. ujú, sí, para la próxima ronda de selección, si no tienen el tier, ya no van a ser elegibles. Las pérdidas. Bueno, pues hay que las personas que estén en pleno de ese proceso, pues que se pongan pilas con esto, Sí, que les toca es el entrar y momento. cambiar Los que todo tienen eso. perfiles en Ontario para nominación tienen que volverlos a Claro. levantar de cero. Manitoba ya ajustó los tiers, los Sí, federales lo ajustan a partir del jueves, así que es importante revisar. Si tienen perfiles montados en alguna página del gobierno, asegúrense de ajustar los tiers. Pero antes de ajustarlo, de nuevo, revisen. pongan en la página del gobierno cuál es el cargo que ustedes tienen en este momento. Sí, Revisen la descripción, revisen las funciones. Si eso es, fantástico. Si no es, seleccionen el código que corresponde a descripción y funciones, aunque no corresponda con el nombre del cargo. Porque cuando se mande la aplicación, cuando ustedes reciban invitación, lo que hay que entrar a decir es, mi cargo en la compañía es gerente de recursos humanos, que es un código cero no sé qué, pero mis funciones son estas que corresponden a un generalist. Y aquí están mis funciones y aquí están las funciones del tier, compárelas. Y se le dice así a inmigración. Porque en ese momento ya quedan las cosas claras y no me van a decir, usted aquí no me cuadra el cuento. hijo de madre. Bueno, oiga, muy interesante este rollo. Aprendí bastante el día de hoy. Y esperando pues que las personas que nos acompañaron en el episodio de hoy, las que vean esta grabación y los que oigan el podcast, pues también puedan aprender un poco más acerca de este nuevo sistema. Claro, como siempre, muchas gracias por este conocimiento que compartes con nosotros. Y pregunta, ¿en alguno de estos jueves vas a tocar este tema en tu programa? Mira, el 29 tenemos mesa redonda. Súper. Ese día lo vamos a tocar y es muy factible que esta semana, si podemos hacer una compartir pantalla, podamos ver esto. El problema con todo esto de los tiers es que explicarlo verbalmente es muy complicado. Esto tienen que entrar a entenderlo, a verlo visualmente. Claro, Entonces, como se dice vamos a ver si vulgarmente con somos capaces de plastilina. hacer el ejercicio. Exactamente, eso toca explicarlo con plastilina para que las personas lo puedan entender muy bien. Sí, Es bastante complejo, bastante complejo. sí, señor. Y Clau. pues nada, como te dije, Ricardo, posibilidades hay una y un millón. En Ontario, los In-Demand Skills, ronda de selección fue 24, 27, 15 y 11. Y Wow. esos son todos no calificados. Vea. Entonces no es necesario que nos calemos el pelo. Las Exacto. rondas de los skilled Ah, workers con los, ¿cómo se llaman? Con los trades, curiosamente.
han estado 23, 26, 31. Así que muchas veces es mejor ser laborer que ser skill trade. Siempre lo he dicho, los skill trades son una cosa hermosísima para estudiar aquí para hacer en Canadá. Voy a agregar la palabra también para estudiar aquí en Canadá. Es uno de mis programas de educación favoritos que hay. Muchas personas en Latinoamérica lo confunden con construcción y ya, y no es así de sencillo. Es otro tema para otro programa. Clau, muchas gracias, te agradezco muchísimo. Invitar a las personas a que te acompañen el jueves al programa. Nos vemos el jueves en Tour por Inmigración a las 7 de la noche, hora de Toronto, y nos vemos dentro de 8 días aquí en las 18. Así es, un abrazo para todos, muy buenas noches. Chao, chao.